Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 11 para el 14 de septiembre de 2024. Apresado y juzgado. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. En Marcos 14 se desencadenan los eventos finales de la vida de Jesús. Leemos de la traición de Judas, del anuncio de Jesús acerca de lo que iba a ocurrir a continuación, de su angustia ante la muerte, del abandono de sus amigos, de la farsa de juicio al que fue sometido y finalmente de la negación y el arrepentimiento de Pedro. Veremos las acciones de Judas, la traición, las acciones de Jesús, el nuevo pacto y la copa del sufrimiento. Y finalmente las acciones de amigos y enemigos. Los amigos huyen y el juicio y negación. Comenzaremos con las acciones de Judas. La traición. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Marcos presenta la traición de Jesús como un nuevo relato sándwich. Comienza Marcos 14, 1 y 2 en la forma en que buscan cómo prender a Jesús. Y concluye con Marcos 14, 10 al 11, donde se ve cómo Judas traiciona a Jesús. En medio, Marcos 14, 3 al 9, nos presenta la historia del perfume derramado. 2 días antes de la Pascua, los sacerdotes y escribas deciden actuar ya para matar a Jesús. Antes de presentar a Judas como el traidor, Marcos nos presenta el detonante que le llevó a realizar esta acción, su avaricia. Esto se ve registrado en la historia del perfume derramado, que ocurrió varios días antes, según nos lo relata Juan 12, 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Marcos, el contraste entre María y Judas es asombroso. De María no se la menciona por nombre. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y estando sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Esta mujer obsequia a Jesús, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. También se declara el valor del regalo, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y finalmente se dice que su acto debía ser recordado para bien. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En contraste, a Judas se lo menciona por nombre. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Este traiciona a Jesús, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y no se declara el importe recibido por esta traición. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y todos recordamos su acto, pero para mal. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero su corazón había sido siempre carnal. Había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso. Amaba el dinero. Se lamentó con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Veamos ahora las acciones de Jesús. El nuevo pacto.
y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquel año, el día de la Pascua comenzó al atardecer del jueves y concluyó al atardecer del viernes, cuando los judíos comían el cordero pascual sacrificado durante el día. Ya entrada la noche del jueves, Jesús se reunió con los 12 en el aposento alto. En ese momento instituyó un nuevo pacto, el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, representado en el pan y el vino. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El nuevo pacto, al igual que el antiguo, debía ser ratificado con sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y les dijo Jesús: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tras cantar el himno y salir del aposento, Jesús realizó 3 asombrosas profecías. Anunció la huida de sus discípulos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La profecía a la que se refiere Jesús es presentada así por Zacarías: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La segunda profecía es el anuncio de su resurrección. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y la tercera fue el anuncio de la triple negación de Pedro. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. La copa del sufrimiento. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Llegando a Getsemaní, Jesús dejó a 8 apóstoles en la entrada, mientras se adentraba en el huerto junto a los otros 3 apóstoles. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pidió encarecidamente a estos 3 que velasen con él, para animarle en estos momentos angustiosos. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Si hubieran obedecido a esta orden, habrían estado preparados para mantenerse fieles y no ceder a la tentación como lo hizo Pedro. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por su parte, Jesús pidió en su angustia a su Padre que lo librase del sufrimiento que tenía por delante. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La respuesta de Dios fue no. Por amor a su Hijo, podía haberle librado. Pero por amor a nosotros, permitió que Jesús sufriese y muriese para darnos salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, veremos las acciones de amigos y enemigos. Los amigos huyen. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ocultando su traición tras un beso, Judas entregó a Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. A partir de ese momento, los sucesos se desencadenaron rápidamente. La turba prende a Jesús. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pedro defiende a Jesús y hiere a un siervo. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús critica la forma en la que es arrestado. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Los apóstoles abandonan a Jesús. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Un joven, probablemente el propio Marcos, casi es arrestado. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Juicio y negación. Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Encontramos ahora el último relato sándwich de Marcos. Comienza con Marcos 14:54, cuando Pedro se acerca a Jesús. Y concluye con Marcos 14:66 al 72, donde se nos relata cómo Pedro niega a Jesús. En medio, Marcos 14:55 al 65, Jesús es juzgado. Ni siquiera con falsos testigos fueron capaces los sacerdotes y escribas de encontrar una acusación clara contra Jesús. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Ante el silencio de Jesús, Caifás le presionó para que declarase si era o no el Mesías. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El que nos pide que le confesemos delante de los hombres no podía dejar de dar testimonio en ese momento: yo soy. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Jesús nos había dicho: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. La ira de todos los presentes cayó sobre Jesús. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Mientras le pedían burlonamente que profetizase, Jesús vio cómo su profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sin saberlo, Pedro era una demostración de que Jesús sí era el Mesías. Por su parte, Pedro vivía su propio juicio, pero al contrario que su maestro, él negó su filiación. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí:
este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Jesús no consideró el cielo como lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa. El que era rico en tesoros celestiales inapreciables se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos nosotros ricos. Debemos seguir sus huellas. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con Él a buscar y salvar a los perdidos.